Ahora, para responder la pregunta que se me ha hecho, me gustaría puntualizar de que han existido dos tipos de tablas. Una tabla que era enfocada en el consumo, donde se establecían umbrales de consumo, y otra tabla que era donde se establecían escalas para sancionar, para establecer penas privativas de libertad. En cuanto a la tabla del consumo, esta fue una tabla que salió a partir de una resolución del extinto CONCEP en el año 2013. Esta tabla, por ejemplo, se encargaba de determinar cuáles eran los gramos que podía tener una persona para ser considerado consumo, ¿no? Por ejemplo, en esta tabla determinaba que para marihuana era hasta 10 gramos, para pasta base de cocaína eran hasta 2 gramos, para clorhidrato de cocaína era hasta 1 gramo y para la heroína era hasta 0,1 gramo. Me gustaría enfatizar en esta última para poder hacer un pequeño ejemplo más adelante. Y, y por adelantarlo de alguna manera, decir lo perversas que eran y son estas tablas. Claro, porque una persona no supe eso. Una persona que es adicta a la base de cocaína, por supuesto que 2 gramos de cocaína va a ser eh, muy poco en función del umbral de tolerancia que pueda tener esa persona. Sabemos que una persona que tiene un consumo problemático de esta sustancia, 2 gramos va a ser bastante una escala irreal, por decirlo de alguna manera. Por el otro lado, la tabla que establecía las sanciones, lo que se encargaba de hacer era, en función de los gramos que tuviera una persona, considerar qué pena merecía, considerando que existían también una mínima escala, mediana escala, alta escala y gran escala. Les decía que quería hacer como este ejemplo con la heroína, ¿no? Por ejemplo, la heroína, como ya habrán visto, como les mencionaba, en la tabla de consumo determinaba que hasta 0,2 gramos era consumo, ¿no es cierto? Ahora, en la tabla que sancionaba, consideraba que desde 0,1 hasta 0,2 era considerado mediana escala. ¿Se dan cuenta de lo perverso que puede llegar a ser esto? En el momento en el cual se considera que una persona que tiene 0,2 gramos puede tener una pena privativa de 3 a 5 años, como determina el COI. Ah, y si tiene un poquito más, que lo podrían considerar como si fuera tráfico, no tiene sentido, o sea, ¿por qué no? No, y además lo que a mí me parece todavía más impactante es el tratamiento que se le da a la salud pública. Porque si nosotros entendemos de alguna manera que una persona que tiene un consumo problemático con la heroína, el peor error va a ser mandarle a la cárcel. ¿Qué significaría mandarle a la cárcel a esta persona? Eh, en principio, esta persona va a ingresar a un lugar que es extremadamente violento. En un lugar que, para poder consumir las drogas que de por sí su cuerpo ya necesita, en virtud de la adicción que se ha generado, esta persona se va a ver sometida a las dinámicas de violencia que están dentro de estas cárceles, dentro de estas dinámicas de poder y de violencia. Esta persona seguramente va a tener que involucrarse con estos grupos de delincuencia organizada para poder obtener drogas y poder así satisfacer ese consumo que esa persona de por sí ya necesita. Claro, y justamente esto te vuelve a que, a ver, sabemos que según la OMS se ha dicho que las adicciones son un problema de salud pública, pero